Vamos a estudiar ahora la forma de expresar una forma cuadrática como la suma de cuadrados perfectos. Para eso recordemos que dentro de la demostración del teorema espectral vimos justamente eso. Utilizando un cambio de variable se puede expresar una forma cuadrática en términos de una nueva variable, que es esta variable z, pero esta vez como suma de cuadrados. Es decir, haciendo z igual a u' por x, donde a es igual a u de u', es decir, esta es la descomposición o diagonalización de a ortogonal. Entonces recordemos que la respuesta es x' u, y por lo tanto la forma cuadrática que está expresada en función de x puede también expresarse en función de z, pero esta vez por el cambio de variable, esto de aquí será z y esto de aquí será z'. Entonces queda como z' de z. Y cuando tenemos una representación matricial de esta forma, podemos expresar esta forma cuadrática como lambda 1 z1 al cuadrado más lambda 2 z2 al cuadrado y así sucesivamente. Y esta es una expresión como suma de cuadrados, donde los lambda i son los elementos de la diagonal principal en la matriz diagonal D, exactamente los valores propios de la matriz simétrica A. Veamos pues algunos ejemplos. En el primero, si nos piden escribir esta forma cuadrática q de xy como una suma de cuadrados perfectos, es sencillo darse cuenta que esto no es más que x más y al cuadrado. Y esto tiene entonces una expresión sencilla como un cuadrado perfecto. Entonces ahora veamos el segundo ejemplo. Para ello, notemos pues que la representación matricial de esta forma cuadrática era la matriz 3/4, 5/4, 5/4, 3/4, la cual ya hemos diagonalizado. El espectro consiste de los valores propios 2 y menos 1/2, y los espacios invariantes son el asociado al valor propio 2 generado por el vector propio 1, 1 y el asociado al valor propio menos 1/2 generado por el vector propio menos 1, 1. Bien, entonces de ahí se calculó la diagonalización ortogonal, que viene dada por la matriz ortogonal 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2 y menos 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. Donde la matriz diagonal correspondiente será esta matriz, con los valores propios en la diagonal principal. Bien, entonces de acuerdo al teorema, lo que tenemos que hacer es calcular este cambio de variable z. El cambio de variable z será la traspuesta de u multiplicada por el vector x. Esto es exactamente la traspuesta de la matriz u que tenemos aquí, que será 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2, menos 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2, multiplicada por el vector xy. Bien, y de esta forma obtenemos que z1
es 1 sobre raíz de 2 por x más y. Y z2 será 1 sobre raíz de 2 por menos x más y. Esto resulta de este producto matricial. Por lo tanto, la forma cuadrática Q, que originalmente estaba en variable xy, se puede expresar en términos de las nuevas variables z1 y z2 como z' por la matriz diagonal, que en este caso es 2, 0, 0 menos 1 medio, por z. Y esto no es más que 2 por x más y sobre raíz de 2 al cuadrado, más menos 1 medio por x menos y, menos x menos más y sobre raíz de 2 al cuadrado. Y esto es lo que llamamos la expresión de Q como suma de cuadrados. Entonces, vamos a dejar esto como un ejercicio en el cual se va a tener que diagonalizar ortogonalmente la matriz que representa esta forma cuadrática. Y ahora intentemos resolver el siguiente problema. Expresar esta forma cuadrática como suma de cuadrados. Y si A es la matriz que representa Q, será A a la potencia 10 una matriz definida positiva. Veamos. Entonces, en este caso, recordemos que ya vimos anteriormente que la matriz que representa a esta forma cuadrática es 0, 1 medio, 0, 1 medio, 0, 1 medio y 0, 1 medio, 0. Es relativamente sencillo calcular el polinomio característico en este caso. El polinomio característico será menos lambda por lambda al cuadrado menos 1 medio. Y por lo tanto tenemos el siguiente espectro. El conjunto de valores propios es 0, 1 sobre raíz de 2 y menos 1 sobre raíz de 2. Resolviendo los sistemas homogéneos asociados, es decir, los núcleos, vamos a obtener los espacios invariantes. El espacio asociado al valor propio 0 va a estar generado por el vector menos 1, 0, 1. El espacio invariante asociado al valor propio 1 sobre raíz de 2 estará generado por 1 raíz de 2, 1. Y el espacio invariante asociado al valor propio menos 1 sobre raíz de 2 va a estar generado por el vector 1 menos raíz de 2, 1. Como tenemos tres valores propios, tenemos entonces tres vectores propios linealmente independientes y de hecho ortogonales. Es sencillo mostrar que estos forman una base ortogonal. Entonces, dividiendo entre la norma, obtendremos la base ortonormal y de ahí la diagonalización ortogonal. La diagonal viene dada por los valores propios en este orden y la matriz ortogonal vendrá dada por estos vectores propios en el mismo orden, pero divididos entre sus normas para hacerlos vectores unitarios. Entonces, la respuesta será la siguiente, ¿no? La matriz que estamos viendo a continuación.
Entonces, a continuación, lo que tendríamos que hacer es hacer el cambio de variable. El cambio de variable correspondiente es z, que va a tener coordenadas z1, z2 y z3. Es la traspuesta de esta matriz multiplicada por x, y, z. Haciendo esta operación, vamos a encontrar que z no es más que menos x más z sobre raíz de 2, x más raíz de 2y más z sobre 2, y x menos raíz de 2y más z sobre 2. Listo. Entonces ahora, haciendo el cálculo de la forma cuadrática Q, en vez de usar variables x y z, usamos esas variables z1, z2 y z3. Como el primer valor propio es 0, eso va a eliminar el z1. Es decir, recordemos que lo que queremos hacer es esto: 0 por z1 al cuadrado más 1 sobre raíz de 2 por z2 al cuadrado más menos 1 sobre raíz de 2 por z3 al cuadrado. Y ahora de aquí vamos a encontrar la forma cuadrática expresada como suma de cuadrados. Será simplemente, luego de eliminar esto, 1 sobre raíz de 2 por x más raíz de 2 y más z, todo sobre 2 al cuadrado, menos 1 sobre raíz de 2 por x menos raíz de 2y más z sobre 2 todo al cuadrado. Y esa sería la respuesta. Para responder la pregunta si a la potencia 10 es una matriz definida positiva, lo único que hay que notar es que dentro del espectro tenemos el valor propio 0. Entonces, si bien es cierto, a la potencia 10 otros valores propios se vuelven positivos, el 0 no se vuelve positivo al elevar a la potencia 10 y por lo tanto no será a la potencia 10 una matriz definida positiva. Ahora podemos ver algunas propiedades. Las propiedades 1, 2, 3, 4 y 5 de hecho se siguen. Las propiedades 1, 2, 3 y 4 de hecho se siguen de un análisis de signo de los valores propios, con el conocimiento que tenemos sobre el espectro de matrices simétricas. Por ejemplo, en el caso de la primera propiedad, recordemos que cuando la matriz es positivo definida, los valores propios son todos positivos. Y si ellos son positivos, entonces los negativos, multiplicando por menos 1, se volverán negativos y por lo tanto esto significa que menos a será definida negativa, y de hecho también al ser positivos 1 sobre lambda i volverá a ser positivo, y esto significa que la inversa será positivo definida. Similarmente, haciendo un análisis cuidadoso de signos, se puede corroborar la validez de la segunda, tercera y cuartas propiedades. Ahora lo que vamos a hacer es concentrarnos en la última propiedad. Una matriz positivo definida posee una raíz cuadrada. Eso es
una matriz R no singular que al elevarla al cuadrado se recupera la matriz original A. Entonces, para entender la demostración, empezamos con la siguiente observación. Cuando la matriz es positivo definida, podemos obtener su diagonalización ortogonal, donde los elementos de la diagonal principal de D son los valores propios de la matriz y deben ser positivos. Entonces ahora, tomando R como la matriz U raíz de D U', donde la raíz de I será simplemente la raíz de alfa I. Y en este caso podríamos tomar la raíz positiva. Podemos elegir eso. De esa forma obtendremos que R al cuadrado es U raíz de D U' raíz de D U'. Y como la matriz es ortogonal, esta matriz U es ortogonal, entonces aquí nada más tenemos la identidad. Y la identidad por cualquier matriz es esa misma matriz, por lo tanto tenemos U raíz de D al cuadrado por U'. Y raíz de D al cuadrado no es más que D. Esto es exactamente la representación, ¿no? La diagonalización ortogonal de la matriz A, y por lo tanto obtenemos una matriz R cuyo cuadrado es la matriz A. También notemos que el determinante de esta matriz R es exactamente la raíz del determinante de la matriz A y será positiva. De esta forma, cuando la matriz es positivo definida, entonces A, que es R al cuadrado, donde R es no singular, tendrá entonces su raíz cuadrada, ¿no? Entonces, la vuelta es similar. Si la matriz se puede expresar como R al cuadrado y el determinante es no nulo, entonces, asumiendo que la matriz es simétrica, el espectro de A será igual al espectro de R al cuadrado, y esto será el conjunto de valores propios de R todos al cuadrado, donde estos valores propios son positivos por estar elevados al cuadrado y de hecho son no nulos porque el determinante es el producto de valores propios. Entonces, de esa forma vemos que toda matriz positivo definida tiene una raíz cuadrada, ¿no? Y viceversa. Si la matriz tiene su raíz cuadrada, entonces será positivo definida. Ahora pasemos a resolver el siguiente ejercicio de una evaluación pasada. En ella primero se define la siguiente descomposición. Toda matriz que no sea singular se puede expresar como el producto de dos matrices, donde U es cierta matriz ortogonal y Q es una matriz definida positiva. Este producto es llamada la descomposición polar de A. Y para calcular dicha descomposición se siguen los siguientes pasos. Paso 1 y paso 2.
Luego lo que vamos a hacer es aplicar estos pasos a una matriz particular, que es la que aparece aquí. Bien, entonces como primer paso se debe mostrar que la matriz A' por A siempre es definida positiva y por lo tanto se puede justificar la existencia de una matriz Q cuyo cuadrado sea este producto, es decir, la raíz cuadrada. Bien, entonces como primer paso notemos que A' por A, al tomarle su traspuesta, va a ser A' por A', que simplemente es A' por A. Por lo tanto, esta matriz A' por A es simétrica. Ahora, como el determinante de esta matriz es no nulo, porque es una matriz no singular, esto implica que el sistema homogéneo tiene solución única y esa es la solución trivial. La contrapositiva, es decir, recordemos que P implica Q, es equivalente a no Q implica no P. La contrapositiva nos dice pues que cuando X no es el vector nulo, A por X tampoco, entonces será el vector nulo. Y si este no es el vector nulo, eso quiere decir que la norma de este vector debe ser positiva. Por lo tanto, cuando el vector es no nulo, calculamos la expresión para la forma cuadrática x' a x, y esto no es más que ax' por ax, lo cual es la norma de ax al cuadrado. Y por esta observación previa, sabemos que esto de aquí es positivo. Eso quiere decir que la matriz A' por A es definida positiva. Bien, entonces como A' es definida positiva, podemos calcular su descomposición ortogonal como P de P'. Aquí P es una matriz ortogonal. Y los elementos de la diagonal principal de D serán todos positivos, porque son los valores propios de una matriz definida positiva. Entonces, podemos definir la matriz Q como P raíz de D P', la cual es obviamente simétrica. Y así, el cuadrado será P raíz de D P' por P raíz de D P', la cual es exactamente P de P', que es la matriz A'. Y así hemos calculado la raíz cuadrada de A'. Esto nos da la primera parte. Siempre se puede calcular la raíz cuadrada Q. Para la segunda parte se pide demostrar lo siguiente. Tomando la matriz U como este producto de la matriz A, que ya es conocida, es la matriz dada A, y la inversa de la matriz Q, que es la matriz Q que se calculó en la primera parte. Entonces hay que demostrar que este producto es ortogonal. Entonces, para la segunda parte, queremos mostrar que esta matriz
U, definida como la matriz original A por la inversa de la raíz cuadrada obtenida en la primera parte, que esta matriz será ortogonal. Entonces, para eso calculamos su inversa. Su inversa no es más que Q por A inversa, pues la inversa de esto. Y ahora calculamos su traspuesta. La traspuesta de esta matriz será Q inversa traspuesta por A traspuesta. Ahora lo que podemos hacer es intercambiar el signo de inversa con el signo de traspuesta, es decir, podemos escribir esto como Q traspuesta inversa por A traspuesta, y como la matriz Q es simétrica, esto no es más que Q inversa por A traspuesta. Ahora, recordemos que el cuadrado de Q era A' por A, porque está definido como el producto, como la raíz cuadrada. Y ahora lo único que hay que hacer es multiplicar por la inversa de A ambos lados. Si multiplicamos por la inversa, tendremos la siguiente expresión: Q por A inversa debería ser igual a A', y ya simplificamos esta A con la inversa. Bien, entonces ahora podemos multiplicar todo por Q inversa a la izquierda y obtener que Q por A inversa es igual a Q inversa por A'. Pero Q por A inversa está aquí. Ya mostramos que eso es U inversa. Y Q inversa por A' está aquí. Ya mostramos que esto es U'. Entonces estamos probando que la inversa de la matriz U es su traspuesta. Y por lo tanto, esta matriz U es ortogonal, definida como el producto de la matriz original con la inversa de la raíz cuadrada, como en la primera parte. Finalmente, para la tercera parte, buscamos la descomposición polar, pero ahora de esta matriz. Entonces, seguimos los pasos 1 y 2. Hay que calcular la raíz cuadrada de esta matriz premultiplicada por su traspuesta, y luego calcular la matriz ortogonal como la matriz original, que es esta, por la inversa de la raíz cuadrada que vamos a encontrar en la primera parte. Entonces, uno a uno los cálculos serían los siguientes. Primero se calcula la matriz premultiplicada por su traspuesta. Esto será la matriz dada por 5 medios, 3 medios, 3 medios, 5 medios. No es muy complicado calcular entonces ahora el espectro de esta matriz, porque podemos notar primero que la suma de las filas es lo mismo. La suma de esta fila es 8 medios, que es igual a 4, y la suma de esta fila es 8 medios, que es igual a 4. Eso quiere decir que 4 es uno de los valores propios, y ahora la traza es igual a 10 medios, que es igual a 5. Si la traza es 5 y uno de los valores propios es 4, entonces el otro valor propio deberá ser la diferencia, es decir, 5 menos 4, que es igual a 1. Y así calculamos el espectro.
queda como ejercicio probar que el espacio invariante asociado al valor propio 4 va a estar generado por el vector propio 1, 1, y el espacio invariante asociado al valor propio 1 va a estar generado por el vector propio 1 menos 1. Esto de aquí nos da la diagonalización ortogonal de la matriz, con matriz ortogonal P dada de esta forma y matriz diagonal D con diagonal 4, 1. Bien, entonces ahora podemos calcular la raíz cuadrada. La raíz cuadrada Q será P raíz de D P', y esto no es más que un medio de 1, 1, 1 menos 1 por la matriz 2, 0, 0, 1, que es la raíz de esta matriz, por la traspuesta, que va a ser esta matriz. El resultado será un medio por 3, 1, 1, 3. Y una vez que hemos calculado la raíz, podemos calcular la matriz ortogonal, que será el producto de la matriz A por la inversa de esta matriz Q que acabamos de calcular. Y queda como ejercicio comprobar que esto va a ser 1 sobre raíz de 2 por 1 menos 1, 1, 1. Y aquí tendríamos la decomposición polar. A sería igual a U por Q, donde U sería esta matriz y Q sería esta de aquí.